Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy voy a compartir con ustedes una simulación de los modos de operación de un transistor. Un transistor puede trabajar en la zona activa, puede trabajar en la zona de corte y en la zona de saturación. En la zona activa, básicamente el transistor es un amplificador y la corriente amplificada, que es la corriente de colector, es igual al beta o la ganancia del transistor por la corriente de base. Es decir, pretendemos amplificar la corriente de base un número de veces para obtener la corriente de salida, que es la que va a alimentar el actuador que tenemos conectado en el colector del transistor. En la zona de corte, el transistor está cortado. En este caso, el voltaje colector emisor, que es el voltaje de salida, va a ser igual al voltaje de alimentación. En este caso particular va a ser igual a 5 voltios porque ese es el circuito con el que vamos a trabajar. Es decir, vamos a trabajar con una alimentación de 5 voltios. Esto es voltaje de alimentación. Si la alimentación es de 10 voltios, pues entonces la salida es 10 voltios. Entonces, al medir el voltaje colector emisor, si medimos el voltaje de alimentación, ahí nos estamos dando cuenta que el transistor está en corte. Y en la zona de saturación, al medir el voltaje de salida, que es el voltaje colector emisor, vamos a tener un voltaje muy próximo a 0 voltios, muy parecido a 0 voltios, ahí está saturado. Entonces, cuando un transistor trabaja en la zona activa, amplifica, es amplificador, en este caso el transistor es amplificador de corriente, se cumple esta ecuación, y cuando está trabajando entre la zona de corte y la zona de saturación, es un switch controlado por la corriente de base, que la vamos a controlar también con el voltaje de entrada en el circuito. Vamos a probar entonces el transistor. He agregado un transistor 2N2222 y una resistencia para polarizarlo. Recordemos que entrando aquí a esta lista de componentes, si yo escribo aquí en KeyWords 2N2222, que es mi referencia de transistor, va a aparecer mi transistor correspondiente y de aquí lo puedo agregar. Voy a agregar entonces mi transistor, aquí está. Voy a polarizarlo con las resistencias correspondientes, es decir, voy a conectar acá la resistencia de la base, la voy a dejar en 10K porque esta resistencia tiene un valor alto, la corriente aquí va a ser pequeña, del orden de los microamperios, y voy a conectar otra resistencia, aquí le voy a dar la vuelta para que quede vertical. Esta resistencia tiene un valor bajo, la vamos a colocar en este caso de 220 ohmios, y luego polarizamos, colocamos la alimentación. Voy a colocar primero la tierra porque esta configuración que voy a utilizar en este video es de emisor común, y voy a conectar entonces la alimentación del circuito con un generador de DC. Conectamos aquí arriba que vamos a alimentar a 5 voltios, le doy doble clic acá, colocamos la alimentación de 5 voltios, y si quito este chulo, me va a aparecer aquí a cuánto estoy alimentando el circuito. Y inicialmente entonces voy a conectar en la entrada un voltaje igual a 0. Cuando conecto un voltaje igual a 0 en la entrada, voy a colocarlo, voy a verificar que sea 0. Entonces cuando coloco un voltaje igual a 0, el voltaje base emisor es menor al voltaje de umbral, que es 0.5 voltios. Entonces ahí el transistor debe estar en corte. Para verificarlo, pues simplemente vamos a medir acá el voltaje de salida,
Voy a medir el voltaje de salida, que es el voltaje entre el colector y el emisor. Entonces conecto acá el común o la tierra al medidor, y si ejecutamos, observemos que el voltaje de salida acá son 5 voltios. Eso quiere decir que el transistor está en corte o está cortado. Es como si hubiéramos cortado acá el transistor en este punto, y entonces trabaja como un circuito abierto en este caso, ¿sí? Es decir, lo que conectemos en el colector no va a funcionar porque no está pasando la corriente. Luego entonces vamos a conectar la entrada a un voltaje alto cercano al valor del voltaje de la alimentación, o incluso igual al voltaje de alimentación. Coloquemos el voltaje de entrada 5 voltios. Entonces en este caso vamos a ver que tenemos un voltaje muy próximo a 0 voltios, 0.68 voltios. Prácticamente con este voltaje de salida podemos decir que el transistor está saturado y actúa pues como un circuito cerrado, y en este caso está pasando la máxima corriente de saturación o la corriente del colector y está alimentando el circuito. Entonces, cuando conectamos el transistor a un voltaje de entrada de 0 voltios, lo cortamos, y cuando conectamos a un voltaje cercano a la alimentación, lo saturamos. Entonces aquí el transistor está trabajando como un switch. Ahora, lo quiero poner a trabajar como un amplificador de corriente, que tenga pues una ganancia específica, no en la zona de saturación, sino como un transistor pues que amplifica corriente. Entonces para eso, pues lo primero que voy a hacer es que voy a conectar los medidores de corriente, tanto en la base como en el colector, pues para poder medir esos parámetros de corriente. Entonces voy a intercalar aquí en serie un medidor de corriente. Aquí le voy a dar doble clic para cambiar las unidades. Me voy a asegurar que mida la corriente en microamperios. Y acá voy a colocar otro medidor de corriente para medir la corriente del colector. Le voy a dar la vuelta para que el más quede arriba, en el sentido de la manecilla del reloj. Conecto aquí arriba, conecto aquí abajo. Aquí le voy a dar doble clic y voy a cambiar las unidades para medir en miliamperios. Ok, ya estamos listos. Como yo ya he trabajado con este transistor, pues yo sé cómo lo puedo poner a trabajar como amplificador. Pero si queremos calcular el voltaje de entrada que se requiere para que esté en la zona activa, pues para eso podemos hacer los cálculos correspondientes, planteando la malla de entrada y la malla de salida en el transistor, tal y como se explica en los libros de electrónica. Yo particularmente sé que este transistor, por ejemplo, con un voltaje de entrada de 1.5 voltios, así como lo tengo configurado, lo voy a tener en la zona activa. Entonces observemos que aquí tenemos una corriente de base, una corriente de colector, y aquí el voltaje ya de salida es de 2 voltios. Ya con esta medición podemos decir que el transistor está en la zona activa, y podemos calcular con la ecuación que vimos ahora cuál es la ganancia de este circuito así como lo tenemos configurado. Entonces, de la fórmula yo puedo despejar el beta de la corriente de colector sobre la corriente de base, va a ser igual al beta o la ganancia del transistor. Las dos corrientes las debo trabajar en microamperios o miliamperios. Como yo sé que aquí hay 13.7 miliamperios, entonces hay 13.700 microamperios. Se multiplica por 1000. Esto para que quede en microamperios. Esto dividido 76.8 microamperios, 76.8 microamperios, me da entonces el beta del transistor.
sea que la ganancia de esta configuración es de 179, casi 180 en este caso. Aquí entonces el transistor está trabajando en la zona activa como un transistor que amplifica la corriente de base. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero que les sirva y les guste también. Los invito a que se suscriban al canal, que le den un me gusta y también que lo compartan con sus contactos. Muchas gracias por ver.